En esta solapa que tenemos acá vamos a poder establecer el ajuste. Se refiere esto a la posibilidad de establecer la ubicación de la cota en una posición determinada por la distancia o por el espacio disponible para que aparezcan las cifras y los extremos de cota dentro de las líneas o entre las líneas de extensión. ¿A qué me refiero? A que nosotros normalmente tenemos en el proceso de acotación una cota donde tenemos la cifra, los extremos de cota, y siempre esto está delimitado por estas líneas de extensión. ¿Está? Entonces, estas líneas de extensión son las que me estarían, en este caso, definiendo que yo sí puedo, en este caso, tener la cifra con los extremos de cota. Pero ¿qué pasa si estas líneas azules fuesen muy próximas? Es decir, si tuviésemos un espacio tan estrecho donde no tenemos espacio para la cifra y los extremos de cota. Por ejemplo, estoy hablando de un caso donde tuviésemos, voy a hacerlo acá, un par de líneas de extensión. Supongamos que estamos acotando esto, ¿sí? Y que la línea de cota se ubique horizontalmente acá. En un espacio como este, probablemente no va a haber lugar para una cifra grande, es decir, para una cifra que tenga 3 o 4 números y además estén los extremos, es decir, las puntas de flecha aquí adentro. Entonces, en esos casos, vamos a poder decidir desde acá, vamos a poder decidir qué es lo que va a pasar cuando no hay espacio suficiente para que estén los extremos de cota con las cifras metidos entre las líneas auxiliares de cota. Entonces, en estos casos es que podemos optar por esta opción que dice permitir que el programa defina lo mejor. ¿Está? Esto es lo que me está concretamente dando esta opción. Pero si no, nosotros podemos decirle qué es lo que quiero que salga primero. Es decir, si no hay espacio, ¿qué es lo que manda del lado de afuera? Entonces podemos pedirle que del lado de afuera sean los extremos de cota, por ejemplo. ¿Está? O que, y bueno, y entonces queda el texto entre las líneas auxiliares. ¿Qué significaría eso? Que podría ser que entonces solamente acá haya lugar para la cifra, ¿sí? Y las flechas quedarían del lado de afuera. ¿Está? ¿Sí? Esto sería este caso. Las flechas del lado de afuera. Entonces, yo defino acá qué es lo que sale primero. Aquí estoy diciendo que sean las flechas. Puedo pedirle que sea el texto lo que vaya afuera primero y entonces quedarían las flechas del lado de adentro. ¿Sí? O bien que ambas vayan afuera. Si no hay espacio, ambas van afuera. Entonces, en ese caso, yo estaría seleccionando esta opción que además va a ser la que vamos a preferir a la hora de configurar nuestro estilo de acotación. En el ajuste vamos a seleccionar esta opción en verde. ¿Por qué? Porque nosotros entonces vamos a poder decidir después si es la cifra o si es la cota lo que va a quedar del lado de adentro ya en un ajuste que se hace posterior a haber creado la cota. Entonces, nosotros vamos a usar esta opción en verde. Lo que hace esto entonces de entrada es poner las cifras y las puntas de flecha del lado de afuera. Cuando hay lugar, nosotros lo podemos armar, entonces definiendo nosotros como una edición rápida, que es lo que vamos a dejar dentro de o entre las líneas auxiliares de cota. Lo que sigue más abajo es la posibilidad de que se use una ubicación
para el texto entre las líneas de extensión siempre. Esta sería entonces esta otra opción, ¿sí? Normalmente no vamos a usar esta opción, pero bueno, está disponible. Y en el caso de que no haya espacio ni para las flechas ni para el texto, el proceso de acotación muestra automáticamente una cota directriz como esta que mostrábamos hace un momento, que yo les había dibujado en este caso, una cota de este tipo, donde en lugar del texto estaría la cifra de cota. Bueno, eso puede, digamos, ajustarse acá pidiéndole que no aparezcan flechas en el caso de que no haya espacio. Entonces, se manda para afuera un texto cuando no hay espacio, por ejemplo, pero no aparecen las flechas ni del lado de adentro ni del lado de afuera. Eso es entonces lo que corresponde a esta área. Con respecto a la ubicación del texto, esto va a significar que nosotros podemos pedirle que cuando no hay posibilidad de que quede en la posición preestablecida, nosotros desde acá le vamos a decir qué va a pasar con la cifra. Podemos pedirle que esté del lado de afuera, digamos así, que no esté entre las líneas auxiliares de cotas, sino hacia uno de los dos lados, ¿sí? Y este sería el caso de una cifra demasiado grande donde, por ejemplo, no pudiese indicarse ahí. Si nosotros indicamos esto, por ejemplo, esto me está indicando, me está haciendo referencia justamente a esto, a que la cifra va a quedar del lado de afuera, esta opción. Entonces, ese sería el caso para esto, ¿sí? Si nosotros vamos a tener que tener la cifra ahí afuera y no queremos que se ubique ahí, la posibilidad es que esté, en cambio, sobre la línea de cota y empleando una cota directriz. Lo veamos a eso. Si activamos acá, tenemos entonces ahora la cifra ahí arriba y una cota directriz que apunta a la posición donde hubiera estado la cifra. Entonces, en ese caso, nosotros estamos definiendo qué es lo que va a pasar. Y otro caso sería en que la cifra se acomode en esa misma ubicación que está ahora, pero sin la rayita esta de la cota directriz. Sería esta opción. Entonces estaría, bueno, en este caso queda un poco más desplazada la cifra, pero sin la cota directriz en este caso. ¿Está? Bien, eso es entonces en cuanto a la ubicación del texto para los casos en que el texto no pueda estar entre las líneas auxiliares de cota, es decir, no esté utilizando o no esté estableciéndose en el lugar preestablecido. Vamos a mantener entonces la configuración de que en el caso de que no quepa, lo haga alineado, es decir, como si hubiéramos sacado la cifra de acá, pero manteniendo la misma ubicación, llevándola hacia la derecha o hacia la izquierda, según lo que nos interese. ¿Está? Normalmente la cifra se va a acomodar del lado donde nosotros hacemos el segundo clic o la segunda selección del punto de medición. Bien, lo que tenemos ahora, en este caso, en este recuadro, es lo relativo a la escala de la estructura de cota. Normalmente el valor es 1, es decir que todos los parámetros que hemos establecido en estas tres solapas se van a respetar con las medidas que hemos indicado ahí. Sin embargo, dependiendo del trabajo que nos interese, por ejemplo en aquellos trabajos donde un plano puede ser necesario mostrarlo a distancia, como si fuese un afiche, una publicidad, entonces en esos casos necesitamos que las cotas sean más grandes y por eso podemos emplear un valor mayor que 1 para que esa acotación sea visible desde lejos. Normalmente empleamos este valor 1 para planos que van a ser leídos sobre una mesa de trabajo.
Pero si es para un afiche o donde se necesita hacer una lectura desde lejos, entonces este valor tiene que ser mayor que 1. Es un factor multiplicador para el tamaño de nuestra cifra, de nuestros extremos de cota, ¿está? En el proceso de acotación. Tiene una opción aquí arriba que es la relacionada a las dimensiones del espacio papel. Y esto es porque nos da la posibilidad de que podamos configurar una cota para que quede bien cuando estemos trabajando con estas solapas del espacio papel. Por ejemplo, con estas o estas que ya están creadas como preestablecidas al generar nuestro dibujo. Bueno, esto hace referencia a este tipo de escalado según los layouts. ¿Está? Son los casos donde cuando estaremos trabajando, acotando en el espacio papel, que estos son los layouts, vamos a poder decirle qué es lo que va a tenerse en cuenta, si se va a escalar o no de acuerdo a las dimensiones del espacio papel. ¿Está? Y finalmente lo que aparece más abajo es la sintonía fina o ajuste fino, donde nosotros podemos pedirle que el texto se ubique manualmente, si es que establecemos el tildado acá, normalmente no lo hacemos, es decir que la ubicación del texto la dejamos que quede automáticamente establecida con la configuración que le venimos dando en las solapas anteriores, y lo que sí eventualmente se puede modificar es esta opción, porque nosotros podemos quitar el tilde acá a fin de que no necesitemos mostrar este segmento y que en cambio sí nos aparezca la marca de centro, que estaría ubicada por ahí. Entonces, en esos casos, quitamos el tilde y ya nos aparece la marca de centro porque ya no se dibuja este segmento. Es decir, sin el tilde desaparece este segmento que está en rojo. Entonces, lo podemos ejemplificar. Quitamos ahora el tilde de ese casillero y ahí aparece la marca de centro. Esta marca tiene las dimensiones justamente de lo que habíamos establecido en la segunda solapa, en esta solapa que se encuentra acá. ¿Sí? Nosotros en esta solapa habíamos establecido el tamaño de la marca de centro. No aparecía porque tenía el tilde aquí. En este caso que lo hemos quitado, entonces aparece la marca de centro y esto significa que cuando acotemos el radio para este arco, automáticamente va a aparecer la marca de centro con solamente la cifra y el extremo de cota apuntando hacia el centro. Eso es lo que establece la norma, que así debe ser. Bien, hasta aquí vamos a ver como una primera parte entonces de lo que es el proceso de creación del estilo de acotación. Las solapas que quedan a continuación son estas tres de unidades primarias, referidas justamente a las unidades con las que vamos a medir y se van a mostrar estas cifras. Unidades alternativas en el caso de que necesitemos adicionar o acompañar a esta cifra una medida en pulgadas, por ejemplo. Y finalmente la posibilidad de establecer tolerancias, más menos, por ejemplo, 0.1 en cada cifra de la cota que estamos realizando. Así que estas las vamos a dejar para la próxima clase. Por ahora entonces nos interesa que puedan trabajar y entender el funcionamiento de estas 4 primeras solapas que hemos visto hasta acá. Bien.